Bienvenidos, bienvenidos cada uno. Estamos listos para iniciar nuestra enseñanza para esta noche. Esta noche vamos a estar en el capítulo número 8 del libro de los Hechos. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, Dios ha sido bueno y va a continuar siendo bueno, siendo fiel. Gloria a Cristo. Vamos a orar antes de dar inicio. Señor que estás en el cielo, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu casa, Señor, de venir y poder alabarte, de poder bendecirte, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, recibe toda gloria, recibe toda alabanza, toda adoración, Señor, es para ti en esta noche, Señor. Tú eres grande, Señor, eres maravilloso, Señor, y nadie, absolutamente nadie puede compararse contigo, Señor. Eres único, Señor, eres único, eres incomparable, Señor. Y nosotros adoramos tu nombre, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, gracias, Señor, te damos gracias, honramos tu nombre, Señor. Honramos tu bello nombre, Señor. Hoy y siempre sea tu nombre exaltado, seas adorado, seas exaltado, Señor, en nuestras vidas, Señor, en toda situación, Señor. Nosotros te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque eres Dios, porque permaneces para siempre, Señor, porque eres poderoso, Señor. Nosotros te adoramos, te bendecimos, Señor. Recibe en esta noche, Señor, todo nuestro agradecimiento, toda nuestra alabanza, Señor. Gracias, gracias por tu bella presencia, Señor. Llena este lugar, Señor, con esa hermosa y dulce presencia tuya, Señor. Que tu Espíritu, Señor, ministre en esta noche. Que tu Espíritu, Señor, toque los corazones, Señor, llene las vidas, llegue a la necesidad, Señor. Donde quiera, Señor, que tu palabra sea predicada, Señor, sabemos que tú estás, Señor, y que tú respaldas, Señor, tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos nuestra reunión en tus manos, Señor, y seas tú glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver si podemos poner esto acá. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bueno, gloria a Dios. Nuestra enseñanza entonces va a estar basado en el libro en capítulo número 8, número 8 de Hechos. Hechos capítulo número 8. Rápido se fue el mes, rápido se fueron las 5 semanas. La próxima semana va a estar alguien trayendo la enseñanza, alguien más trayendo la enseñanza, pero wow, qué rápido va el tiempo. Increíble. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, la otra semana nos vamos a reunir a las 7 de la noche, de la tarde. Ya no va a ser a las 6:30, sino que a las 7. El nuevo mes, nuevo horario. A las 7 esperamos que más hermanos puedan venir, ¿verdad? Amén, gloria a Cristo. El creyente, mis amados hermanos, el creyente es llamado a proclamar, a dar testimonio, a guiar a otros al conocimiento de Cristo, a defender la fe de tal forma que el nombre del Señor sea glorificado y sea exaltado. Los tiempos en los que vivimos ahora son muy diferentes a los tiempos que vivieron los primeros cristianos, los primeros creyentes, la iglesia primitiva como la conocemos, la iglesia antigua. Nosotros vivimos en tiempos y en un país donde tenemos libertad. Hay libertad de expresión, hay libertad de alabanza, podemos adorar, podemos bendecir, podemos enseñar la palabra de Dios sin ninguna restricción. No hay nada, absolutamente nada. Y gracias a Dios por esa libertad que tenemos de proclamar el nombre de nuestro Señor. Pero en los tiempos que estamos hablando del libro de los Hechos, fueron tiempos difíciles. Hubo persecución, hubo maltrato, hubo abuso, hubo muerte, incluso hasta muerte por los creyentes, por los primeros cristianos. Los primeros cristianos fueron abusados y fueron incluso perdieron sus vidas, sus familias y todo lo que tenían. Y gracias a Dios por los tiempos que tenemos nosotros, que no hemos llegado a esos extremos. El capítulo número 7 de Hechos culmina de una forma extraña, de una manera muy rara, con la muerte de Esteban.
Esteban, la semana pasada hablamos de esto, de la defensa que presentó Esteban, que era más un discurso, era más una cátedra, una clase que Esteban dio a los sacerdotes. Y en esta clase, en esta exposición de Esteban, él expuso a los fariseos, él expuso a los sacerdotes la faleza, la manera errónea como ellos estaban conduciendo la religión, como ellos hacían los ritos. Esteban nunca estuvo en contra del templo, nunca estuvo en contra del edificio, de aquella belleza de templo, sino que él estaba en contra de la manera como se hacían las cosas, de los ritos vacíos que ellos practicaban y de la forma como ellos trataban la religión, una religión vacía, una religión sin propósito. Y ahí incluso estaba Caifás, que fue uno de los, o que era en ese tiempo el jefe de los sacerdotes, que estuvo también en el juicio que inventaron contra nuestro Señor Jesucristo. Las acusaciones en contra de Esteban eran falsas. Se inventaron un juicio, trajeron falsos testigos, igual como sucedió en el caso de Jesús, que lo juzgaron, lo condenaron y las personas que estaban testificando eran testigos falsos. Inventaron un juicio que no existía. Al final, Jesucristo es llevado a la cruz y es sacrificado, igual que Esteban. Después del juicio, Esteban no fue crucificado, pero sí fue apedreado y muerto eh, por el pueblo, por la gente. Después de su enseñanza, lamentablemente Esteban fue sacrificado. Ahora entonces comenzamos el capítulo número 8 del libro de los Hechos. Quiero poner esto aquí, pero no sé si me escuchan ahí. Sí. El libro 8, el capítulo 8 del libro de los Hechos. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Y dice así, estoy leyendo de la traducción en lenguaje actual, capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice así, dice el primer versículo, Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Me gustó esta versión porque lo explica de una manera más sencilla, más fácil. El 2 dice, más tarde unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. A partir de ese día, mucha gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Por eso todos tuvieron que separarse y huir a las regiones de Judea, de Samaria y de Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Número 3. Mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba en las casas, sacaba por la fuerza a hombres y mujeres y los encerraba en la cárcel. Sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares por donde pasaban. Entonces, aquí en el capítulo número 8 ya encontramos el nombre de Pablo, el nombre de Saulo, que más tarde sería cambiado su nombre por Saulo, por Pablo. Aquí es Saulo, después, aquí es Pablo y después sería cambiado su nombre a Saulo, Saulo de Tarso. Aquí es Saulo. Aquí es Saulo. Y después sería cambiado su nombre a Pablo. Es la misma persona. Entra en escena este personaje, Saulo. Sin querer queriendo, como dijo alguien por ahí, sin querer queriendo, cuando inicia esta persecución, cuando inicia esta persecución de la iglesia, Saulo en este momento, sin él saberlo, está ayudando a la expansión del evangelio a las diferentes ciudades. Pablo dice la Biblia que inició una persecución, maltrato
y atraer a la gente, a los creyentes, los arrastraba, entraba a las casas de una manera violenta y los traía y los ponía en la cárcel. Mucha gente salió huyendo, salió de sus casas, dejaron todo y salieron huyendo a otros lugares, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron ahí. Pero comienza aquí una historia diferente, comienza una historia diferente en la vida de la iglesia. Y Saulo, sin él saberlo, sin él querer, sin él saber que está cumpliendo los propósitos de Dios, él, aunque está haciendo una maldad increíble, aunque está haciendo una maldad que no tiene nombre, está siendo parte del plan de Dios para la iglesia. Esteban es sacrificado, Esteban es puesto en un juicio falso con falsos personas que testiguaron en contra de él de una manera falsa. Y uno a veces se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que Dios, voy a, entre paréntesis, entre comillas, cómo es posible que Dios permitió que eso sucediera? Hay cosas que suceden en la vida del creyente, que suceden en la vida del creyente, del que tiene fe en Dios, del cristiano, y muchas veces son tragedias, muchas veces son en situaciones que uno no puede comprender, no puede entender. La muerte de un familiar, una enfermedad que no tiene cura, una tragedia, un accidente, cualquier cosa que llega a la otra, y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Dónde quedó su protección? ¿Dónde quedaron los ángeles? ¿Dónde quedó su Espíritu Santo? Y muchas veces el creyente tiene que pasar por situaciones que uno no quisiera pasar. En medio de todo esto, Dios tiene control, Dios tiene cuidado y nos permite en muchas ocasiones a cada uno de nosotros pasar por situaciones que nosotros no vamos a comprender. En la Biblia más de alguna vez se mencionan los milagros, se menciona cuando alguien oró por alguien y fue sanado, pero también se mencionan de personas que siguieron en la Biblia, siguieron en ministerio, siguieron haciendo la obra de Dios, pero no sanaron. Entonces se va a encontrar uno con esta situación, con esta disyuntiva que uno no puede comprender, con esta forma de fe, porque tenemos fe, pero pasamos por situaciones así. Cuando un familiar perece, cuando un familiar muere, no quiere decir que el propósito de Dios no está ahí, pero el propósito de Dios es diferente a lo que uno está anhelando, o es diferente a lo que muchas veces nuestro corazón, nuestra buena intención está anhelando. Pero en la vida del creyente dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, estemos en victoria, estemos en alegría, estemos contentos, estemos tristes. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, debemos estar confiados y conscientes que el propósito de Dios está ahí en medio de nosotros, y en medio de esa situación Dios no nos ha abandonado. Porque uno pudiera pensar, bueno, qué malo, ¿no? Que este hombre, Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, como dice la palabra, era un hombre de fe, era un hombre que estaba haciendo la obra de Dios, era una persona que amaba la obra, amaba al Señor. Y ahora, ¿cómo es posible que él sea expuesto, sea puesto en un juicio, sea sacrificado y haya perdido su vida? En medio de todo esto, el propósito de Dios y los planes de Dios estaban siendo encaminados para el éxito de la iglesia. El mismo apóstol, el mismo no apóstol todavía, el mismo Saulo de Tarso, él está cumpliendo los propósitos de Dios. Aún en tiempos difíciles, en circunstancias adversas, los propósitos de Dios se van a cumplir. Y a Dios no lo toma absolutamente nada desapercibido. Dios conoce todo, Dios lo sabe todo. A Él no lo toma absolutamente nada por sorpresa. Dios es grande, Dios es poderoso, pero vamos a pasar por situaciones como estas, mis amados, mis amigos, mis hermanos. Vamos a pasar por situaciones, pero ahí en medio de esa situación, el consuelo de Dios está con nosotros, y su palabra, su Espíritu Santo está con nosotros para consolarnos y para ayudarnos. Aquí entra en escena, como dijimos antes, un hombre llamado Saulo, quien, dice la Biblia, maltrataba a los seguidores de Jesús, entraba a sus casas, los arrastraba para llevarlos a la cárcel. Lo que trajo la muerte de Esteban fue un avivamiento enorme entre aquellas ciudades.
No es que el evangelio se iba a erradicar, no es que la iglesia se iba a detener, y no iba a detenerse la iglesia. Lo que trajo esta persecución fue un avivamiento más fuerte y una expansión del evangelio hacia las otras ciudades. Había un grupo muy grande que habían creído en la palabra de Dios y el mensaje de Jesús, que también habían recibido el Espíritu Santo. Estas personas huyeron a otras ciudades y en esta huida, si se puede decir, en esta escapada para otras ciudades, vemos el propósito de Dios. En Hechos 1:8, ¿se recuerda qué dice la palabra en Hechos 1:8? Ayúdeme, y recibiréis poder. ¿Y después? ¿En dónde? Y dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último. ¿A dónde fue que huyeron estas personas? A Samaria y a otras ciudades. El Espíritu Santo ya les había dicho, ya les había advertido a los apóstoles, porque les dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea, Samaria y a lo último de la tierra. Entonces ahí el Espíritu ya les había dicho. ¿Y para dónde huyeron esa gente? Para estas ciudades, que eran las ciudades circunvecinas a Jerusalén. Comienza aquí a cumplirse la palabra de Dios en la vida de los apóstoles y en la vida de los creyentes. La vida de los primeros creyentes no fue nada fácil, ya que fueron perseguidos por la causa de Jesús, fueron maltratados, como dijimos antes, fueron perseguidos, pero no se dieron por vencidos. El evangelio siguió creciendo, el evangelio continuó su marcha y consiguió alcanzar a muchas otras personas. Pero ¿quién era Saulo? ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es este hombre que asolaba a la iglesia? ¿Quién es este hombre que asolaba a los creyentes? Saulo, Shaul dice en hebreo, nació en Tarso, en la región de Sicilia, en la costa sur del Asia Menor, la que ahora es el país de Turquía. Saulo fue quizás el perseguidor más encarnizado del cristianismo. O sea, el hombre era un tirano, era malo. Saulo era el más terrible, el más temido de todos. Era un hebreo fanático, un líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín. El hecho de haber nacido en Tarso le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo, que era Tarso. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por la cultura y por la escuela de filosofía. La educación de Pablo fue judía y la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de ese tiempo. O sea que Saulo era una persona bien preparada, era una persona bien estudiada, pero era un fanático religioso de la ley, era un fanático religioso, o religioso, mejor dicho, judío religioso. Pablo se daba el lujo de afirmar que él no solo era fariseo, sino discípulo de fariseos. Eso lo vemos más adelante en Hechos 23:6. Él se jactaba diciendo, en la práctica del judaísmo, dice Pablo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. En mi celo exagerado de las tradiciones de mis antepasados, eso lo vemos en Gálatas 1:14. En Jerusalén, Saulo se vio sorprendido por las predicaciones de los discípulos de Jesús. Saulo no estaba enterado del ministerio ni de la vida de Jesús, tampoco sabía de su muerte y de su resurrección. Entonces, para Saulo todo esto era nuevo, él no estaba familiarizado con lo que había sucedido con Jesucristo, no estaba familiarizado con la resurrección, ni con lo que había pasado con Jesucristo. Lo único que Pablo sabía es que un grupo de cristianos estaban enseñando algo diferente a lo que él creía, y por ser diferente las enseñanzas, él tomó cartas en el asunto y comenzó la persecución, porque era uno de los jefes en el Sanedrín y no estaba de acuerdo con las enseñanzas que estos creyentes, que estos cristianos estaban dando a las personas. Miremos ahora el versículo 5 al 8.
Ahora vamos a hablar un poquito de Felipe. El número 5 dice así, dice, Felipe fue a la ciudad de Samaria y ahí se puso a hablar acerca de Jesús el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. ¿Se recuerda? Felipe fue uno de los elegidos, uno de los escogidos para servir a las mesas. El 6 dice, toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. El 7, muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar. Y todos en la ciudad estaban muy alegres. O sea, la unción, la presencia de Dios en la vida de Felipe era algo grande, algo especial. Era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Era un hombre que Dios usaba de una manera especial. Los enfermos sanaban, los que estaban poseídos eran liberados, al punto de que cuando las personas eran liberadas y esos espíritus salían de esas personas, dice la Biblia, como lo dice acá, salían gritando, salían atormentados, los espíritus malos que salían. Los paralíticos volvían a caminar, los cojos también andaban. Las cosas grandes, el respaldo de Dios en la vida de Felipe era algo especial, era algo increíble. La iglesia en ese tiempo se levantó con poder y había necesidad de milagros. La palabra que ellos predicaban estaba respaldada por milagros, estaba respaldada por cosas que no eran normales en ese tiempo. Y Felipe fue un instrumento que Dios usó en ese tiempo para que esta palabra, para que la gente creyera en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces uno se pregunta por qué hoy día no hay tanto milagro, por qué hoy día no suceden estas cosas como se miraban en la iglesia primitiva o en la iglesia antigua. Una de las razones es porque hay tanta medicina, porque hay doctores, hay médicos, hay medicinas, pero el Espíritu de Dios es el mismo. El Espíritu de Dios es el mismo. Muchos no recibimos o muchos no recibimos milagros a veces, un poquito por falta de fe y otro poquito porque hay demasiados recursos. Hay demasiados recursos, entonces no nos vemos enfrentados a necesidades legítimas. No nos vemos enfrentados a una situación donde no hay salida. Cuando no encontramos una salida, cuando no tenemos una respuesta a la situación que estamos viviendo, lo que hacemos es volcarnos a Dios. Lo que hacemos es tornarnos a Dios y pedirle con todas las fuerzas, pedirle con todo el corazón que Dios nos ayude en esa situación que estamos viviendo. Gracias a Dios por la medicina, gracias a Dios por las facilidades que hay, pero eso también ha cohibido en nosotros que nosotros alcancemos ese nivel de fe que tenían los primeros creyentes. En un testimonio de una persona allá en mi país, dice esta hermana en su testimonio, ella tenía muchos niños, tenía muchos hijos y no tenía cómo darles medicina a sus hijos. Y dice ella que tomaba hojitas de limón o de naranja, hacía un té para los niños, oraban por la situación y los niños sanaban. No tenía medicina, no había nada más que ella pudiera darle a sus hijos, pero el Señor se manifestaba. Entonces, cuando tenemos tantos recursos, limitamos el poder de Dios en las vidas nuestras. Pero repito en esto, cuando no tenemos salida, cuando todo es adverso, nos tenemos que volcar a Dios, tornarnos a Dios para que Dios se manifieste. En este tiempo la situación era caótica, enfermedades, gente poseída, gente endemoniada, y el Señor se manifestaba bajo el ministerio de Esteban, bajo el ministerio de Felipe. El Señor hacía grandes maravillas. Felipe es el escritor. Felipe en los Hechos se menciona con muchos milagros. Felipe realizó, no sé si es correcto decir Felipe realizó milagros, porque es el Espíritu Santo el que los estaba haciendo, pero Felipe fue el instrumento, fue la persona que Dios usó, fue la persona física que Dios usó para que estas cosas grandes sucedieran
en el pueblo o en la ciudad de Samaria. Samaria era una ciudad clave para la evangelización de las ciudades cercanas a Jerusalén y de la evangelización hasta lo último de la tierra. Había algo especial en la ciudad de Samaria. El ministerio de Jesucristo se realizó más en Samaria que en su propia tierra. Había algo especial en Samaria que el Espíritu Santo escogió, que Dios escogió, para que de ahí el evangelio fuera expandido al resto del mundo. En aquel tiempo había gozo en Samaria, ya que ¿quién no va a estar contento cuando recibe un milagro? Cuando la persona es liberada de espíritus, cuando está poseída y es liberada, ¿cómo no va a estar contento? Si ahí dice que toda la gente estaba contento al mirar los paralíticos que sanaban, a los cojos que recibían sanidad. Tenían que estar alegres, tenían que estar contentos porque algo grande estaba sucediendo en la ciudad de Samaria. Un gran avivamiento llegó a aquella ciudad donde Jesús antes había hablado con aquella mujer. ¿Se acuerda aquella mujer con la que Jesucristo se encontró en el pozo de agua? Posiblemente la historia de aquel hombre, posiblemente la historia del Mesías, de Jesucristo, y la historia de aquella mujer que estuvo platicando con él, se había esparcido, se había regado por la región, y tenían fresco eso en su mente. Y ahora que miraban los milagros que estaban sucediendo a través de la vida de Felipe, la gente posiblemente recordó aquello que habían vivido con el maestro, los milagros y las cosas bellas que habían recibido a través del ministerio de Jesucristo. El capítulo 4 de Juan nos habla mucho de esto, del encuentro con la mujer samaritana y de cómo él ministró a la necesidad de ella. La bendición y el poder de Dios había llegado a la ciudad de Samaria. Pero en Samaria también sucedió otra cosa. La mentira de la magia. Un mago llamado Simón también entra aquí a la escena. Versículo 9 al 13, dice el 9. Dice, desde hacía algún tiempo un hombre llamado Simón andaba por ahí. Este Simón asombraba a la gente de Samaria con sus trucos de magia y se hacía pasar por gente importante. Ricos y pobres le prestaban atención y decían, este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. El 11, toda la gente prestaba mucha atención a los trucos mágicos que realizaba. El 12, pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias del reino de Dios. Les habló acerca de Jesús el Mesías y todos en Samaria le creyeron. Y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. El 13 dice, también Simón creyó en el mensaje de Felipe y Felipe lo bautizó, y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía que no se apartaba de él. Había tanta necesidad en esa ciudad, había tanta necesidad en Samaria, que este hombre por nombre Simón también hacía su trabajo. Este hombre se dedicaba a la magia, se dedicaba a la hechicería, y como lo registra la Biblia, también sucedían milagros, sucedían cosas con este hombre, con este hombre llamado Simón. El enemigo disfraza los milagros. El enemigo tiene la tendencia de imitar, de engañar y de mentir. El enemigo es el número uno en la mentira. Y lo que sucedía es, en medio de toda esta necesidad que había, hay tanta gente enferma, hay tanta necesidad. Entonces este hombre hizo su fortuna, hizo su fama, ricos, pobres, todos venían a él. Cuando llega Felipe trae una enseñanza, trae un evangelio puro, donde no hay mentiras, donde no hay engaños, y les enseña a este personaje llamado Jesucristo, cómo Jesucristo murió, cómo Jesucristo resucitó, y dice que toda la gente también creyó en el evangelio, se convirtieron y fueron bautizados.
Ahora este mago que había engañado, que había hurtado, puedo decir, que había engañado a tanta gente, ahora también este hombre escucha el evangelio y lo asombroso de todo es que se convierte el evangelio y se pegó a Felipe. Andaba con Felipe aprendiendo y mirando qué era lo que Felipe hacía, al punto de que Felipe lo bautizó. Conocemos la historia, ¿no? Qué pasó con Simón y qué clase de persona era Simón. Uno no puede dudar de nadie. Cuando alguien se convierte, uno no puede decir, esta persona se convirtió de verdad, o se convirtió de mentiras, o se convirtió solamente por a ver qué pasa, o se convirtió porque la novia está yendo a la iglesia. Uno no puede porque es Dios el que pesa los corazones, es Dios el que mira la intención y lo que hay adentro del corazón. Aquí no, pero en muchos lugares hay muchas personas que están en la iglesia y que todavía no se han convertido. Hacen el rito, hacen las normas, lo que todo se hace como rutina de la iglesia, pero su corazón todavía no se ha convertido. Repito, aquí no hay de esos. Están allá bien lejos. Pero hay personas así. Y otra vez, uno no puede juzgar a nadie. Uno ora por las personas, se convierte a la persona y se espera que el Espíritu sea el que haga la obra en la persona. Pero este hombre llamado Simón también creyó, se convirtió y fue bautizado. El Espíritu Santo tuvo que haber guiado a Felipe para decirle, ¿sabes qué, Felipe? A este no me lo bautices porque este tipo no se ha convertido. Pero aparentemente en ese momento Simón sí se había convertido. Ya dejamos eso en las manos de Dios, ¿no? En todas las culturas existe la hechicería. Gente cree en la magia, gente cree en los encantos y engañan, especialmente a los que no conocen de la fe, especialmente a las personas que están necesitadas de un milagro, que están necesitadas de algo y no conocen de la fe, no conocen de Dios. Son presas fácil para estos vendedores, para estos hechiceros, magos, brujos, le dicen. Hay muchos de esos en el canal de televisión, en la radio. Por un precio le dan una gotita de agua y se supone que la persona va a sanar. En todas las culturas existe esto. Aquí en Latinoamérica, en todos lados existe esto. El evangelio de Jesucristo no se compara absolutamente nada con los hechizos, con la brujería y con esta magia. Los milagros y las señales que ocurren en la iglesia, respaldadas por el Espíritu Santo, son genuinos, son de verdad. Y los milagros que Esteban, los milagros que Felipe realizaban, los milagros que la iglesia vemos o que nosotros somos testigos, son genuinos, son de verdad, son guiados por el Espíritu Santo y son hechos maravillosos por el Espíritu Santo. Son sanidades hechas por el Espíritu Santo. Hay una diferencia, nosotros no engañamos a nadie. Nosotros enseñamos la palabra, predicamos la palabra. La iglesia está para predicar y enseñar la palabra de Dios. De que hay milagros en la iglesia, sí hay milagros, porque somos testigos y hemos visto que Dios puede sanar, que Dios puede levantar, que Dios puede curar a las personas cuando están enfermas. Lo hemos visto. Pero este hombre era un mentiroso, era un mago que encantaba. Algunas personas no conocen algo diferente, crecieron en este mundo donde asisten a la brujería, donde asisten a estos centros donde hay magia, porque no conocen nada diferente. Por eso es que están involucrados en estas situaciones, en un mundo de engaño. El único que puede libertar, el único que puede traer libertad genuina es nuestro Señor Jesucristo. Es a través de su Espíritu Santo que nosotros somos libres y que nosotros recibimos la libertad genuina y la bendición genuina. Entre estos magos había este hombre, Simón, y posiblemente había muchos más, pero solo se menciona a Simón.
tenía engañado a todo el pueblo. Y la gente miró algo diferente en los milagros que Felipe realizaba. Miró algo diferente. Otra vez es un mensaje de esperanza, es un mensaje de promesa, es un mensaje que da consuelo, es un mensaje que fortalece, porque es el mensaje que viene de parte de Dios para los corazones que están en pena, que están sin consuelo. La unción del poder del Espíritu Santo era tan fuerte, era tan real, que todos los que lo escucharon creyeron al mensaje y empezaron a bautizarse. Hasta este brujo se convirtió. Aquel mago Simón recibió el mensaje. Simón se unió a Felipe y le siguió por todas partes, y él estaba mirando y confirmando las señales y los milagros en la vida de Felipe. Estos eran verdaderos, estos eran genuinos, eran diferentes a los trucos que él realizaba. Vamos a pasar aquí al número 14, versículo número 14. Pedro y Juan en Samaria. Dice así: los apóstoles estaban en Jerusalén. En cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no lo habían recibido, y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno de ellos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo, cuando los apóstoles le ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes. Así, dice Simón, yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Si será tan fácil, ¿no? Este hombre está admirado, está deslumbrado por lo que está pasando, y ahora como que le da una espinita, como que le da cosquillitas en el corazón, y dice: yo quiero también eso, yo quiero recibir eso. Aquí entre paréntesis, el trabajo que Felipe estaba haciendo en Samaria no es que era un trabajo insuficiente o que no hizo bien Felipe, porque dice que los apóstoles escucharon que estaba sucediendo esto en Samaria y mandaron a Pedro y a Juan para que fueran bautizados. Se puede pensar que el trabajo que Felipe estaba realizando era demasiado y no se daba abasto, no alcanzaba para poder ministrar a todos. Entonces los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon esto y enviaron allá a Pedro y a Juan para que fueran a ayudar a lo que estaba haciendo Felipe. La obra del Señor es así, es una obra donde todo el mundo hace un poquito. No es que solamente una persona va a hacer todo. Dios puede usar en la iglesia, Dios puede usar en diferentes ministerios a diferentes personas, y unos posiblemente van a hacer un poquito, unos van a hacer otro poquito, otros hacemos otro poquitito y otros algo más. Pero esto tiene de bonito, esto tiene de hermoso, esto tiene de especial la iglesia de Jesucristo, que es un trabajo compartido. No solamente una persona hace, sino que, repito, todo el mundo se involucra en la obra, todo el mundo se involucra en ganar almas en toda la obra del Señor. Es un trabajo compartido donde todos tomamos parte, ¿no? Y gracias a Dios por eso, porque nos ayuda en nuestro desarrollo intelectual, nos arrulla, nos desarrollamos como personas, y nos ayuda para poder crecer en el Señor. Pero este hombre, cuando miró esto especial que está sucediendo, dice Simón: yo quiero eso también, que cuando yo ponga las manos, la gente va a recibir el Espíritu Santo. La manera, la señal, la forma como se sabía que el Espíritu Santo había llegado es porque las personas comenzaban a hablar en lenguas. Entonces los apóstoles ponían la mano y la gente empezaba y hablaba en lenguas. Entonces Simón quería también esto. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro a esta situación? Versículo número 20. Pedro, que era una persona fuerte, era una persona de carácter, dice: pero Pedro le respondió. Y yo no sé si su versión dice esto, no creo que lo diga así, pero en esta versión, la que yo tengo, dice, me imagino Pedro que le dijo así bien duro, porque tiene signo de exclamación: vete al infierno con todo
tú y tu dinero. Vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. 22 y 23. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. La respuesta de Simón. Simón le respondió o le suplicó, por favor, pídanle a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Para que no me vaya al infierno, dice. ¿Qué dice su versión? Nomás dice que se enojó, pues no lo mandó al infierno. Este hombre quería esto especial. Cuando alguien ministra a alguien, cuando alguien pone su mano en alguien para orar por ella, en ocasiones uno puede sentir el dolor, uno puede sentir lo que está pasando a esta persona. Claro, Dios se manifiesta, Dios es quien hace lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo este hombre dice, dame en eso para que cuando yo ponga la mano, dice, esto sea transmitido? Si este hombre estaba lleno de su corazón, dice Pedro, estaba oscuro, era malo. Y yo pensando en esto, ¿cómo puede ser posible? Me llama la atención esto que este hombre se convirtió, este hombre hizo todo, se bautizó y toda la cosa, ¿no? Y ahora está pidiendo esto, denme esto que tienen ustedes para que yo también lo pueda dar, pero no con buena intención, no había buena intención ahí. Está pidiendo algo que no se puede transmitir así nada más. Y cuando le dice Pedro, lo manda al infierno, dice, tu corazón es malo, tienes que arrepentirte. Me llama la atención que, ¿por qué no pidió Simón perdón a Dios? Sino que él no se arrepiente, sino que dice, oren ustedes, dice, para que no me vaya al infierno, para que esto que tú dijiste no me suceda. Pero Simón ahí en ese instante tuvo la oportunidad de él arrepentirse y pedirle perdón por su pecado, pedirle perdón a Dios por el error que estaba cometiendo, porque era un error. Digamos que Simón, no vamos a dudar de que Simón se convirtió allá, pasó un tiempo y ahora el enemigo vino y tocó su corazón para hacerlo caer. Simón tuvo la oportunidad de arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Que Dios lo hubiera perdonado. Lamentablemente este hombre era tanto el orgullo, era tanto su deseo, su vanidad, su ambición, que ni siquiera tomó en cuenta que Dios lo podía haber perdonado. Y no dice la Biblia si se fue o no fue, pero Pedro lo despachó. Pedro lo despachó de una vez. Cuando nos equivocamos, cuando pedimos perdón, cuando pecamos, mis amados, Dios nos perdona. No importa la situación, no importa el pecado en el cual hayamos caído, no importa qué tanto le hemos fallado a Dios, solo necesitamos un momentito para ser perdonados. Cuando vamos a la cruz del Calvario y están aquellos dos crucificados a la par de Jesús, está Jesús al centro, el que conocemos por el ladrón bueno y el ladrón malo y el bueno, decimos, el que se convirtió se supone que es el bueno, pero ese no tuvo tiempo, tuvo nomás unos minutos para arrepentirse. Y la promesa de nuestro Señor Jesucristo fue, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Dios es tan lindo, Dios es tan hermoso, que no importa qué tan negro, que no importa qué tan grande es nuestro pecado, Dios nos perdona rápido, de una manera tal vez tan sencilla, tan fácil, pero sí Dios nos perdona.
Y esto fue lo que tuvo que hacer este hombre llamado Simón. Para los que nos están viendo por las redes, cualquier situación que tú estés viviendo, cualquier situación en la que te encuentres y sientes que te has apartado de Dios, si solamente te arrepientes, si solamente le das una oportunidad, una pequeña oportunidad al Espíritu Santo y te arrepientes de eso que estás haciendo, Dios te puede perdonar, porque Él tiene todo el poder para perdonarnos. Lo único que tiene que hacer es pedirle perdón y Él lo va a hacer gustosamente, porque si no dejara de ser nuestro Dios, dejara de ser Dios. ¿Cuál es la importancia del Espíritu Santo? Se habla mucho en el libro de Hechos del Espíritu Santo. El aceptar a Jesús como nuestro Salvador es el inicio de una vida nueva. Es el único requisito que necesitamos para ir al cielo, haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Pero es el primer paso. Nosotros somos transformados, somos cambiados por el Espíritu Santo. Entonces, el primer paso es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y el segundo paso es buscar la llenura del Espíritu Santo. En Samaria se habían convertido al Señor, pero les faltaba la llenura del Espíritu Santo. Y ahí llegaron Pedro y Juan para ayudar a Felipe en el arduo trabajo que estaban realizando. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, si no has recibido el Espíritu Santo, pídelo al Señor. Pídelo, mi hermano, mi hermana, que Él se lo va a dar. Pero ese es el segundo paso después de haber recibido a Cristo. Recordemos que la iglesia estaba sufriendo persecución y de no ser por la fortaleza que les impartía el Espíritu Santo, los creyentes no hubieran podido mantenerse en pie, mantenerse firmes ante tan grande prueba. O sea que cuando el Espíritu Santo viene a la vida nuestra, es el Espíritu Santo que nos fortalece, es el Espíritu Santo el que nos sostiene. Aún en los tiempos difíciles, el Espíritu Santo de Dios que nos va a mantener y nos va a sostener firmes. El Espíritu Santo nos capacita para poder enfrentar cualquier situación que nos presente la vida. Nos fortalece y nos sostiene. Los creyentes, los primeros creyentes fueron asolados, fueron castigados, fueron maltratados. Y cuando miramos la historia por la cual pasó la iglesia primitiva, nos quedamos asustados de cómo la iglesia sufrió. Más adelante vamos a ver mucho más de esto, pero fue una persecución a muerte, una persecución a muerte, y solamente el Espíritu Santo pudo sostenerlo. Por eso digo que necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuál fue el fracaso de Simón? Este hombre llamado Simón también, al igual que todos, tuvieron la oportunidad de cambiar su vida. Este hombre había creído, había sido bautizado, pero su ambición pudo más. La tentación va a llegar me incluyo, la tentación nos va a llegar a todos. Aunque seamos creyentes, aunque hayamos nacido en el Evangelio, aunque estemos en la iglesia, la tentación y el pecado nos va a tocar. Y depende de nosotros si nosotros queremos reaccionar a la tentación del pecado o queremos reaccionar al toque del Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros en cierto momento va a ser expuesto a la tentación y depende de nosotros si nosotros cedemos o no. Este hombre se dejó llevar por su corazón ambicioso, se dejó llevar por la envidia y por su maldad. Pedro molesto, el carácter de Pedro siempre lo distinguió de los demás. Le dijo que se arrepintiera, pero este hombre no quiso arrepentirse. Vamos a ir rápido al 26, versículo 26 dice: un ángel del Señor se le apareció a Felipe. Ahora vamos en la historia, pero ahora viene Felipe, una tarea especial de parte del Espíritu Santo. Un ángel del Señor le apareció a Felipe y le dijo: prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Gaza. 27-28. Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era otro oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país.
El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías, el capítulo 29. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate al carruaje y camina junto a él. El 30. Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estaba cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el oficial de Etiopía le respondió: ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que se subiera a su carruaje y se sentara a su lado. En ese momento el oficial leía el pasaje que dice: como oveja fue llevado al matadero y como cordero sin voz delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la describirá? Porque su vida es quitada de la tierra. Tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pues siguió gozoso su camino. Y el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Cómo nos cambió la historia ahora? Pero Felipe sigue en ministerio, Felipe sigue predicando, Felipe sigue enseñando la resurrección de nuestro Jesucristo. Lo que inició con la muerte de Esteban, ahora finaliza con la conversión de este hombre que la Biblia lo cataloga o lo nombra como eunuco. Parecía que iba a ser una tragedia, porque fue una tragedia la muerte de Felipe. Y en el transcurso de la historia se fueron convirtiendo muchas personas. Fueron sanados, fueron restaurados, recibieron el Espíritu Santo y sus almas fueron salvadas. Y este es solamente el inicio del gran avivamiento en medio de la persecución de la iglesia. Es solamente el inicio de algo grande que venía para la historia de la iglesia. Estamos todavía en el proceso de alcanzar al mundo entero para Cristo, porque todavía hay lugares marginados, todavía hay ciudades, todavía hay países donde el evangelio todavía no ha podido penetrar. Estamos en proceso, pero el evangelio se ha estado expandiendo y se ha estado expandiendo en toda la tierra, pero no podemos olvidarnos que todavía faltan algunos lugares más. Cuando esto suceda, entonces Cristo viene de regreso. La iglesia, nuestra Misión Ebenezer Family Church, está comprometida en el evangelio, en evangelizar a los que no conocen de Cristo. Y este lugar mantiene sus puertas abiertas, está abiertas las puertas para todos, para todo aquel que quiera, todo aquel que quiera congregarse, para todo aquel que quiera involucrarse en alcanzar a las almas. Nuestra iglesia está comprometida para alcanzar a las almas, al perdido, al que no conoce de Cristo. Dice Romanos 8, 35 al 39, terminamos con esto. Dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna
en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. El amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cualquier situación que estemos viviendo, que estés viviendo en este día, Jesucristo tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta para tu situación, para tu problema. Pero acércate a Él, pídele perdón si tienes que pedirle perdón. Si no te estás congregando en ninguna iglesia, busca una iglesia, busca un lugar ahí cerca donde tú vives. Si no tienes un lugar, te invitamos a nuestra iglesia, Misión Ebenezer Family Church. Estamos en el 415 de la Torrance Boulevard en la ciudad de Carson, California. Aquí te esperamos con los brazos abiertos y te vamos a hacer sentir en casa. Las pruebas posiblemente, mis amados, no se van a terminar. Pero una cosa tenemos seguro y garantizado, que Cristo está con nosotros en el camino. Que Cristo va a estar con nosotros y su Espíritu Santo va a estar con nosotros a lo largo de nuestro camino aquí en la tierra. Es una alegría poder, es una alegría ser creyente, es una alegría, es un gozo ser cristiano, creer en Dios, porque creemos en un Dios verdadero, un Dios poderoso, que nunca nos ha fallado, ni jamás nos va a fallar. Así concluimos el capítulo número 8. Vamos a orar por esta situación, porque hay muchas personas que están atrapadas en hechicería, en brujería y todo eso. Vamos a orar, acompáñeme ahí. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, hemos creído en un Dios poderoso, en el único Dios, en el Dios verdadero. En este momento, Señor, clamamos por estas personas que están atrapadas por algún hechizo, por alguna brujería, que han sido víctimas de los brujos, que han sido víctimas de los hechiceros, Señor. Enviamos tu palabra, Señor, y suplicamos a tu Espíritu Santo que en este momento corte con toda cadena, corte el yugo, rompa con toda hechicería, con toda maldición. En el nombre de Jesús nos ponemos en la brecha y reprendemos la obra de Satanás. En el nombre de Jesús tomamos la autoridad que se nos ha sido otorgada en la cruz del Calvario, por la sangre perfecta, la sangre limpia del Cordero de Dios, la sangre inmaculada, la sangre que no tiene pecado. Por esa sangre tomamos autoridad y reprendemos al mismo Satanás, reprendemos a sus colaboradores, ayudantes. Declaramos, Señor, que tú estás liberando a estas personas que han sido atrapadas, Señor, en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad se ha echado fuera en el nombre de Cristo, porque para ti no hay imposible. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que estuvo con la iglesia primitiva, es el mismo Espíritu que está hoy con nosotros. Está en este lugar y está en ese lugar, ahí en tu hogar, ahí en tu casa. En el nombre de Jesús, echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad, declaramos que las vendas se caen, que las ataduras son disueltas por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluya de una manera especial en ese hogar, en la vida de esas personas. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti, Señor. Creemos, Señor. Creemos que va a haber un milagro, creemos que va a haber un testimonio, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. En el nombre de Jesús, Señor, lo creemos. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios lo va a hacer porque para Él no hay imposible. Amén. Pero por algo se tocan estos temas. Por algo se tocan. Dios les bendiga. Muchas gracias. La próxima semana nos miramos a las 7 o'clock. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. Que descansen.